Vamos a decirle ahí donde estamos: Altísimo Dios Todopoderoso, Padre bueno que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Es en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador y Señor, que este día, Señor, nos disponemos para alabarte, para adorarte, para bendecirte, Señor. Sabemos que tú eres lo más grande de nuestra vida y te expresamos este día que sin ti no queremos vivir, Señor. No queremos decir, no queremos hacer, no queremos ir a ninguna parte a no ser que tú vayas con nosotros. Así es, Padre bendito, por favor, Señor. La condición para que tú vayas con nosotros es que nosotros vayamos atendiendo tu voz, Señor, y obedeciéndote, precioso Padre Santo. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón, papi lindo. Muchas gracias por todo, Señor. Sé tú en nosotros. Nos negamos a ser nosotros, papá. Queremos que te oigan y que te vean a ti en nosotros, Señor. Precioso Padre Santo. Y muchas gracias por tu provisión. No nos ha hecho falta nada, Señor. Nada. Tú has tenido misericordia de nosotros, papá. Nos has alimentado, nos has dado techo, nos has dado vestido. Todo lo que necesitamos tú nos lo has dado, mi Rey precioso. Por muy escaso que parezca, lo hemos tenido, precioso Dios. Muchas gracias. Y perdónanos por todo lo que aún seguimos sin hacer bien, Señor. Dice tu palabra que aún sabiéndolo hacer bien, no lo hemos hecho. Perdónanos de todo corazón y ayúdanos, por favor, a que podamos hacerlo bien, papá. Así es, Padre bendito. Y una vez más te pedimos que nos ayudes a no entrar en tentación, Padre bendito. Esos enemigos nuestros, nuestra propia naturaleza, el mundo, Señor, y el enemigo de tu reino están prestos para acecharnos y hacernos verdaderamente caer, precioso Padre. Pero ayúdanos. Si la tentación llega a nosotros, acompáñanos para resistirla, para vencerla, para glorificar tu nombre, papi lindo. Porque tú tienes promesa también para aquel que soporta la tentación. Así es, Señor. Maravilloso Padre Santo. Gracias, Señor. Hoy bendecimos, papá. Bendecimos a nuestros ministerios de Libertador y Gran Cosecha. Bendecimos a cada familia acá congregada, Padre Santo. Estamos bendiciendo a tu iglesia en la tierra, Padre, a tu pueblo Israel. A nuestra Guatemala bendecimos, papi lindo, en el todopoderoso nombre de Jesús. Y a todas las naciones de la tierra, porque queremos que este evangelio tuyo, que tu palabra, precioso Dios, camine por todos los rincones de la tierra, Padre Santo. Para que lo que haya que santificar, tú lo hagas, mi Rey precioso. Que todos los corazones se dobleguen delante de ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús, es que te lo estamos pidiendo. Y consuela, fortalece a aquellos que han sido quebrantados por una u otra razón. Guarda, Padre bendito, a los que caminan en algún trayecto, Padre bendito, físico y también espiritual, precioso Dios, en sus vidas. Guárdalos, ayúdalos, precioso Dios. Así es, Padre bendito. En el nombre de Jesús, es que te lo estamos pidiendo todo, Señor. La gloria es para ti, papá. Amén, precioso Padre. Este día, el consejo de la palabra está a cargo de nuestro hermano consiervo, hermano César Barrientos Guardado. Venga, hermano César. Entonces, vamos a dar inicio, hermanos, con el mensaje del día de hoy. Y a viva voz, hermanos, vamos a hacer nuestra declaración de fe y vamos a decir: hoy escudriñaré la palabra de Dios, y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu, son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Vamos a comenzar diciendo, hermanos, que cuando tenemos a alguien a la cabeza, cuando tenemos a alguien al frente, cuando tenemos a un líder, a un guía, a un jefe, alguien que esté dirigiendo algo en algún área de nuestra vida, confiamos en lo que esa persona decida o haga, ya que sabemos que va a ser bueno lo que va a hacer, que lo va a hacer bien y que ayudará a que salgamos adelante. Por alguna razón, y especialmente por eso, fue que como personas logramos
poner a esa persona como líder, como jefe, como en alguien que podemos confiar, que sabemos que lo que decida, que lo que haga, que las decisiones que vayan a tomar van a ser beneficiosas para nosotros o para el rol en que estemos empeñando en alguna. Nos depositamos en esa persona, y yo puedo mencionarles, hermanos, que en los últimos años de estudio, y más específicamente en el año pasado de la universidad, se hacen y se hicieron muchos trabajos en equipo. De cada 5 trabajos, por lo menos 4 eran en equipo, y es ahí donde de esa manera tratan de formarnos para que ya no seamos independientes y que no trabajemos por nosotros mismos, sino también empecemos a conocer a las demás personas y saber que podemos tomar también de esas personas para poder hacer un mejor trabajo. Entonces, se hacían esos trabajos en equipo, y también recordando, hermanos, que lo que dice la palabra, que un reino dividido no prevalece y no se mantiene por eso mismo, porque si no está esa unión, si no hay ese conjunto, si no hay ese equipo, con mucha facilidad las cosas se van a caer, con mucha facilidad las cosas se van a dejar a medias, con mucha facilidad las cosas van a terminar siendo mediocres. Entonces, y también nosotros conocemos que el ser humano no puede vivir solo, no puede aislarse del mundo, de las personas, no es capaz de hacerlo y siempre necesita relacionarse, siempre necesita estar en esa compañía con otras personas. Y es por eso mismo, hermanos, que la tarea pastoral no es nada fácil. Tal vez en algún momento lo vemos muy ligero, muy por encima, pero cuando una persona llega pidiendo auxilio, llega pidiendo ayuda, llega pidiendo socorro al pastorado, por favor, ayúdame con esto, por favor, ayúdame con esto otro, por favor, ore por mí, por favor, estoy en esto, ¿qué puedo hacer? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde camino? ¿Por dónde es? La persona que acude a consejería, a ayuda pastoral, está convencida, está persuadida que los pastores van a tener algo para su vida que va a permitir que salga de ese agujero en el cual se encuentra. Entonces, muchas veces, como les decía, vemos el rol pastoral muy por encima, muy sencillo, muy bueno, ellos son los pastores y lo tienen que hacer, pero la carga que en algún momento ellos pueden tener de las diferentes cosas, como en algún momento yo tenía esa carga al saber que eran trabajos muy pesados, muy fuertes, muy difíciles, con mucho tiempo. Esa misma carga también se siente cuando los problemas de cada uno de nosotros llegan a ellos, y convencidos de que ellos tienen una palabra para poder sacarnos de ahí. Los seres humanos, hermanos, somos demasiado influenciables, nos dejamos llevar muy fácil por las cosas. Nos influimos por algo, nos influimos por alguien, pero quien en más porcentaje tiene ese momento de decir, bueno, yo voy a ser como él, yo voy a ser como este otro, y es más sencillo que sea influenciable, son los jóvenes. ¿Qué o quiénes están influyendo en la vida de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué es lo que nos hace decir yo quiero parecerme a esa persona, yo quiero ser igual a esa otra persona? ¿Qué es lo que estamos viendo en la televisión? ¿Qué es lo que estamos viendo en el internet? ¿Qué es lo que estamos viendo en el día a día? Lo que oímos en los diferentes ámbitos, incluso en nuestra propia familia. Nuestra propia familia incluso puede estar influyendo negativamente en los jóvenes, en los niños principalmente también. Dirán, no, pero ¿cómo va a creer
mi familia va a influir negativamente en mis hijos, en los pequeños, en los jóvenes. Aquí en mi familia no fumamos, aquí en mi familia no tomamos, aquí en mi familia no decimos malas palabras, pero aquel mi tío al que visitamos, el que viene, el que vive con nosotros, el sobrino, el abuelo, el primo, sí lo hace. El joven y el niño solo están observando, hermanos. Solo están viendo, no dicen nada, solo ven, solo oyen y percatándose de todo lo que está pasando a su alrededor. Y sin darnos cuenta y sin darse cuenta también los padres y los hijos de qué es lo que están consumiendo, de qué es lo que están viendo, de qué es lo que los está influenciando, y terminan siendo influenciados de manera negativa de quien menos lo esperan, de esa persona que creen que ahí está, que es de la familia, que no pasa nada, pero esa influencia que está llegando está haciendo de manera negativa y está haciendo que su vida empiece a tomar un rumbo distinto al que nosotros quisiéramos. Afortunadamente, hermanos, los padres de familia que están acá y ahí arriba están los peques, lo que oyen, lo que ven ahí arriba, de la manera en la que son influenciados, incluso con lo poco que se les puede dar domingo con domingo, una vez a la semana, yo les puedo dar testimonio que eso en lo cual se les está influenciando, eso en lo cual está tocando sus corazones, está haciendo de manera positiva y está quedando en los corazones. Yo lo puedo testificar, hermanos, por un niño que está ahí arriba todavía y que ha sido influenciado y lo que se le ha dado ha quedado verdaderamente en el corazón de ese pequeño. Lo que se le ha enseñado, lo que se le ha mostrado. Y aquí es donde también yo alcanzo a comprender nuevamente el rol pastoral. Que quienes más influencia tienen sobre ese niño soy yo. Ese niño quiere imitarme, ese niño quiere ser como yo, ese niño quiere hacer lo mismo que hago yo. Y es ahí cuando finalmente nos damos cuenta que cualquier cosa que nosotros podamos hacer, que cualquier palabra que nosotros vayamos a decir, va a caer en esa persona y va a influenciar sobre esa persona, ya sea positiva o negativamente. Y es por eso el cuidado que tienen nuestros pastores también con la manera en la que muchas veces tienen que expresarse, porque sin quererlo hay algunas expresiones que terminan lastimando, que terminan influyendo mucho en la persona, en los siervos, en las ovejas. Y aunque no haya sido el propósito influir negativamente, lo termina haciendo por la manera en la que lo reciben. Entonces, el Señor, hermano, sigue mostrando que el trabajo que se está haciendo tanto con los pequeños como la palabra que se da acá, hermanos, no es en vano. Y por lo mismo los padres de familia no dejen a sus hijos en casa. Los padres de familia vengan, los padres de familia no se rezaguen, no se queden, sigan trayendo a los niños, sigan llevándolos o sigan trayéndolos para que vayan a la escuela dominical. Allá hemos aprendido que no entran a entretenerse, no entran a jugar, y muchas de esas cosas, hermanos, que se les está dando con el discipulado, tanto presencial como en línea, son de las cosas que, aunque no pareciera que los niños lo ven y ahí se quedó, pero sí están tocando los corazones y sí están quedando ahí. Entonces, los pequeños están siendo influenciados, convencidos, persuadidos de quién es Dios y de qué es lo que Él puede hacer. Para hacer un símil más, hermanos, vamos a ir a la palabra. Vamos a ir al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Lucas. Vamos a leer el capítulo 8 y el versículo 43 al 48. Lucas 8, 43 al 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada,
se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, hermanos, en esta cita podemos ver que esta persona, la cual tocó el borde del manto de nuestro Señor, estaba persuadida, estaba convencida que si tocaba ese borde del manto de nuestro Señor, ella iba a ser sanada. Fe es estar persuadida, hermanos. Fe es confiar, es depositarse. Y fue tanto, hermanos, lo que la mujer había creído y lo que había en el corazón de ella, que no había sido sanada solo físicamente, sino que también fue salvada, dice la palabra. Entonces vemos también en el último versículo que el Señor no se detuvo y habló de la sanidad física de esta persona, sino habló de la sanidad espiritual, que es la sanidad que a nuestro Señor le interesa. Nuestro Señor dijo: tu fe te ha salvado. Entonces la persona estaba feliz, estaba contenta, se postró delante de nuestro Señor, lloró, le dijo: Señor, yo fui sanada porque toqué el borde de tu manto. Pero al Señor no le interesa la sanidad física de nosotros, sino la sanidad espiritual de cada uno de nosotros y de cómo estamos llevando nuestra vida. Eso es lo que le interesa a nuestro Señor. Si nosotros somos sanos en nuestro espíritu, si nosotros somos sanos por lo que está dentro, al Señor no le interesa si nosotros cojeamos, si en algún momento tenemos gripe, si tenemos esto, si tenemos lo otro. Es lo de adentro lo que le interesa a nuestro Señor, que nuestro espíritu sea el mismo espíritu con Él. Por eso es que Él en ningún momento se detuvo y la felicitó, le dijo: bien, has quedado sanada, por tu fe has sido salvada, le dijo el Señor. Y claro, hermanos, muchos vamos a querer ser sanos físicamente también, pero tenemos que conocer que hay un propósito detrás de esa enfermedad. Nosotros tenemos que acercarnos más a nuestro Señor, estar bien con nuestro Señor, como les digo una vez más, estar espiritualmente sanos, hermanos, que es lo que importa. Una vez estemos espiritualmente sanos, no nos va a importar si físicamente no lo estamos, porque ahí va a ser el verdadero gozo, la verdadera felicidad y la paz que nuestro Señor derrama en cada uno de nosotros. El tema, hermanos, que el día de hoy el Señor me guió a darles es el que me persuade. El que me persuade, el que me convence, el que está influyendo en mí. ¿Quién es? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es el que lo está haciendo? ¿Es nuestro Señor? ¿O puede ser nuestra carne? ¿O puede ser el reino de las tinieblas? ¿O pueden ser las amistades? ¿O pueden ser los círculos sociales? ¿Puede ser la moda? ¿Quién nos está persuadiendo y está influenciando en nuestras vidas? Hay un tema que se subió hace un año a los canales de los ministerios que se llama persuadido o convertido. Les pido también que por favor lo oigan una vez más, y porque en ese tema nuestro pastor, guiado por el Espíritu Santo, nos muestra que podemos ser muchas veces persuadidos, pero eso no significa que hayamos sido convertidos. Pero este tema de hoy, hermanos, no es como ese tema que les estoy comentando que ya está en el canal. En este tema nosotros vamos a hablar que muchas veces los que se hacen llamar hijos de Dios, los que se hacen llamar iglesia del Señor, se dejan influenciar por muchas personas, por muchas cosas que no son nuestro Señor.
y que habiendo ya sido convertidos, que eso queda todavía en duda, queda entre comillas, porque yo estoy más que seguro que el verdadero convertido no se va a dejar influenciar por nadie más que no sea nuestro Señor y el Espíritu. Pero al estar tan pequeño el Espíritu, hermanos, es cuando muchas veces se ceden a esas cosas que nos terminan convenciendo y terminan alejándonos del propósito de nuestro Señor. Vamos a ir a Génesis y vamos a ver la primera vez que alguien fue persuadido, y para mal, hermanos, terminó con la condenación de toda la humanidad, y ustedes ya lo conocen. El primer libro de la Biblia, Génesis, en su capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. ¿Qué es lo que podemos ver en esto, hermanos? Del versículo del 1 al 5, vamos a ver la etapa de la persuasión. En la cual la serpiente, Satanás, empieza a trabajar con la mujer, empieza a convencerla, empieza a persuadirla. Y aquí yo les pregunto, ¿por qué creen que fue primero la serpiente con la mujer y no con el varón? La palabra, al leerlo, nos puede, o al leerlo podemos parecer que esas tres palabras que dijo, o eso que pasó, tal como se lee, pasó en 30 segundos, en un minuto, y en un minuto la serpiente logró convencer a la mujer. Pero dice la palabra también que la serpiente era astuta. La serpiente, yo estoy más que seguro, hermanos, que había vigilado desde mucho tiempo atrás a Adán y a Eva. Había empezado a ver, estuvo viendo quién era el más fácil de persuadir, quién era el más fácil de engañar, quién era el más fácil de manipular, y fue ahí cuando se dio cuenta que la mujer se deja llevar fácilmente por su oído, que es la debilidad de la mujer, hermanos, como ya lo conocemos, el oído. Y por eso la serpiente empieza a manipular y empieza a trabajar con la mujer. Si hubiera sido con el hombre, seguramente la serpiente tendría que haberse convertido en, no sé, no le digo una mujer desnuda, porque estaban desnudos, hermanos, y no había perversión en ellos. Entonces era más difícil poder tratar con el hombre que poder tratar con la mujer al conocer ya la debilidad de ella. Entonces, de Génesis 1 al 5 vemos la etapa de la persuasión. En Génesis 6 vemos la etapa de la confianza, donde terminamos por depositar la confianza en quien no se debe. Dice el 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y lo comió. La mujer confió entonces en lo que la serpiente, en lo que Satanás le había dicho en ese momento. Y finalmente, en el versículo 7 en adelante, vamos a ver la etapa de las consecuencias, que eso fue tema de lo que se habló hace 15 días, hermanos. Entonces, ambos fueron persuadidos, ambos fueron convencidos.
La serpiente era astuta, el reino de las tinieblas anda vigilando, hermanos. Desde lejos no nos damos cuenta, pero el reino de las tinieblas anda viendo especialmente a los hijos de Dios para ver de qué manera puede influenciar, de qué manera puede engañar, de qué manera puede meterse a la vida para empezar a destruir poco a poco. Por eso es que cuando nuestro pastor Milton dice que el reino de las tinieblas está apuntando con francotirador y con mira telescópica, no es para hacernos reír, hermanos, sino que esto es una realidad. El reino de las tinieblas anda ahí viendo a los hijos de Dios de qué manera puede meterse, y la cosa más sencilla, la cosa más simple, el reino de las tinieblas lo va a utilizar a su favor para empezar a desviarnos. Empieza a buscar, hermanos, en qué caímos, y buscar el momento oportuno, así como lo hizo con Eva, hermanos. Porque la palabra no nos dice que ellos dos, que Adán y Eva, estaban juntos. Podemos ver entonces que la serpiente, siempre siendo astuta, tomó a Eva en un momento en el que estaba apartada de Adán para poder empezar a influir en ella. Porque si ambos estuvieran juntos, seguramente Adán hubiera influenciado, hubiera dicho no, apartémonos de aquí, vayámonos. Pero no fue así. Entonces, pequeñas cositas para ir poco a poco influenciando. Y si la iglesia, hermanos, no está bien establecida en el Señor, se va a dejar influenciar una vez, se va a dejar influenciar otra y otra y otra y otra. Y es por eso que muchas veces, incluso aquellos que se llaman iglesia, vemos que caen una vez en el agujero, se levantan y vuelven a caer, y tratan de levantarse y ni se han parado y vuelven a caer. Pero es por eso mismo, hermanos, porque están siendo influenciados, porque el espíritu está pequeño en ellos, y el reino de las tinieblas ya sabe en dónde golpear, ya sabe en dónde trabajar, ya sabe en dónde empezar a convencer. Estamos siendo primero, hermanos, influenciados por el mundo con que el pecado no tiene nada de malo. Nosotros vamos al mundo y podemos ver, y todo el mundo dice que no es malo fornicar, que no es malo adulterar, que no es malo tomar, que no es malo fumar, que no es malo, sino que todo es bueno. El pecado de la humanidad es el pan de cada día, y quien no comete ese pecado es el raro del grupo, es el que no tiene amigos, es el que no se junten porque ese saber qué le pasa. Luego el reino de las tinieblas, en los momentos oportunos, hablando y convenciendo, para que, usando la misma técnica que utilizó en Adán y Eva, empiece a trabajar. Y se dan cuenta, hermanos, que las estrategias, las técnicas que el reino de las tinieblas usa sigue siendo las mismas, no cambian. ¿Pero por qué? Entonces, si siguen siendo las mismas, si ya se conocen, ¿por qué la iglesia cae una y otra vez en lo mismo? Porque la iglesia no va a la palabra, porque la iglesia no lee la palabra, porque la iglesia no escudriña la palabra. Porque en la palabra, hermanos, están todas las estrategias que Satanás utiliza para tratar de destruir a los hijos de Dios, y también en la palabra están cómo nosotros podemos luchar contra todas esas estrategias y evitarlas. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la iglesia cae? Por eso, hermanos, la iglesia no va a la palabra, la iglesia no lee la palabra. Las estrategias de Satanás, el reino de las tinieblas, siguen siendo las mismas y van a seguir siendo las mismas, hermanos. Hay algo bien interesante en la declaración profética de este año, y dice que Él, nuestro Señor, se manifestará diciendo lo que necesitamos oír, no lo que queremos oír, sino lo que necesitamos oír. Y es bastante curioso porque el Espíritu de nuestro Señor, guiando a nuestros pastores, fácil los pudo haber guiado para que escribieran: ir a lo establecido en mi palabra y obedecerlo. Porque en la palabra también está, hermano, lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos oír. Pero ¿qué es lo que pasa? No solo en la Iglesia Universal, sino más especialmente en esta congregación, en la Iglesia Gran Cosecha. El Señor está mostrándonos que su iglesia no lee la palabra,
que no va a la palabra, y por eso el Señor, hablándonos a través de esta declaración profética, dice: si no van a la palabra, por lo menos oigan lo que necesitan oír, oigan porque en mi palabra está, pero al no oír, ¿cómo van a poder hacerlo? Entonces, oigan a quienes pongo yo delante de ustedes para poder influenciar en ustedes, porque yo los mando a ellos a trasladar mi palabra para sus vidas, y no van a oír más lo que ya están influenciados a decir por dejarse influenciar del mundo, sino que van a oír lo que yo quiero decirles. Entonces, limpiemos los oídos, hermanos, y oigamos. Entonces ya quitemos todo eso que está en nuestros oídos, empecemos a limpiar, porque nuestro Señor nos está diciendo. Y claro, hermanos, que esto no significa que bueno, como el Señor dijo entonces que oigamos lo que tenemos que oír y solo oigamos, ya no voy a ir a la palabra. No, hermanos, esta es también una invitación de nuestro Señor, diciéndonos que tenemos que ir siempre a la palabra de Él, que tenemos que acercarnos a su palabra y escudriñarla, porque ahí está lo que Él quiere para nuestras vidas. Entonces, hermanos, el reino de las tinieblas va a utilizar esas mismas estrategias, diciendo: no vas a morir, el pecado no es malo, lo que estás cometiendo y crees que es pecado en realidad no es pecado, no te va a pasar nada, no es tan malo como los pastores lo dicen, no es tan malo como la Biblia lo dice, no es tan malo como otros lo dicen. Y ojo aquí, y por eso la importancia de ir a la palabra también es escudriñarla. Eso que estás cometiendo no sale en la palabra, no está en la palabra. En ninguna parte de la Biblia vas a leer que tal pecado está condenado por Dios. No hay nada que preocuparse. Entonces, tranquilo, seguí, hacelo, no pasa nada. Y claro, hermanos, que esto no va a aparecer igual como la serpiente, o va a aparecer Satanás a la par de nosotros y va a empezar a decir todo eso, porque seguramente si eso pasara, no lo hiciéramos. Ahí sí nos da miedo y vemos: sí, es real, entonces sí existe, porque yo puedo estar seguro, hermanos, que incluso mucha iglesia todavía tiene incredulidad de todo eso. Y entonces a Satanás, al reino de las tinieblas, ni siquiera le importa que crean en él. Pero todo eso, hermanos, va a llegar como pensamientos, va a llegar como ideas, va a llegar como voces en la cabeza, va a llegar como algo que leí, algo que vi en internet, un comentario de la familia, un comentario de amigos. Así va a empezar a llegar todo eso a nuestras vidas. Y finalmente, hermanos, algo más que nos termina influenciando es nuestra propia carne, en que busca su propia satisfacción. Y si ya fue influenciado por el mundo, si ya fue influenciado por el reino de las tinieblas, viene la parte más fácil, que es ser influenciado por la carne, porque en un ratito va a caer. Entonces es ahí donde llega el momento y se escuchan los comentarios de: me dejé llevar y pasó, no me di cuenta ni en qué momento lo hice. Y donde todo se vuelve más triste, hermanos, es cuando se cae una y otra y otra y otra vez en el mismo pecado, y se trata de levantar y ya no puede, y terminan cediendo al pecado, terminan cayéndose y ya no se quieren levantar y permanecen, y se termina entenebreciendo el entendimiento. El pecado ya no lo ve como pecado, ya lo ve como algo natural, como algo que pasa, como caminar, como correr, como comer. Ya es algo espontáneo. Es tanto el pecado que está acumulado, que ya ni una gota del vino del Espíritu puede permanecer ahí. Y si ni una gota del Espíritu está ahí, entonces ya queda cegado de pecado, ya queda totalmente esclavizado
y cae una vez y cae otra vez, y en algún momento cuando el espíritu todavía estaba tratando de luchar contra eso sentía culpa, sentía remordimiento por lo menos. Ahora ya no está el espíritu, ya no siente nada, ya no existe nada, ya no hay ni culpa, ya no hay ni remordimiento, ya no hay ni tristeza, ya no hay nada, porque el espíritu de nuestro Señor no está ahí. Y si el espíritu del Señor no está ahí, no está para poder hablar y para poder decir que lo que estás haciendo está ofendiendo a Dios, está lastimando a Dios. Solo si se le da paz a ese espíritu maravilloso es cuando se va a poder salir de todo eso. Pero ¿cómo se va a hacer si nadie habla, si nadie le dice, si no van a la palabra? Aunque parezca que están sanos, están bien físicamente, por eso es que les comentaba también iniciando que a nuestro Señor no le interesa qué tan sanos estamos físicamente, porque aunque parezcamos que estamos muy bien físicamente, por dentro nos estamos muriendo, espiritualmente nos estamos muriendo. Pero la iglesia no hace nada, ni una palabra. Incluso son nuestra familia, son nuestros amigos, son nuestros conocidos, son compañeros de trabajo, son compañeros de estudio, son nuestros propios hermanos de la congregación, y no, la iglesia no hace nada. Vamos a ir nuevamente al Evangelio de nuestro Señor escrito vamos a ir al Evangelio de nuestro Señor escrito por Juan. Creo que estábamos en Lucas, pero en Juan 16, 8 dice lo siguiente: y cuando Él venga, el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu entonces, hermanos. Va a ser el Espíritu quien nos va a hacer ver lo que a nuestros propios ojos no se ve. Va a ser el Espíritu que nos va a hacer ver el pecado como lo que es, como pecado. Ahí va a ser cuando el Espíritu nos va a mostrar que incluso las cosas más pequeñas que creíamos que no pasaba nada, que todo estaba bien, son cosas que terminan ofendiendo, que terminan lastimando a nuestro Señor. Vamos a ir ya terminando, hermanos, por el día de hoy. Y siempre haciendo preguntas. ¿Por quién estamos siendo influenciados, convencidos, persuadidos? ¿Quién es el que lo está haciendo? Ya habíamos dicho anteriormente, está siendo nuestro Señor, está siendo el mundo, está siendo el reino de las tinieblas, está siendo nuestra carne, nuestros amigos, la moda, el internet. ¿Qué es lo que está influenciando sobre nosotros? Si el día de hoy, hermanos, fueron persuadidos de que hay otras cosas que están siendo influencia para su vida, si hay otras cosas que están persuadiéndolos a ustedes día con día, denle gracias a nuestro Señor, porque sabemos que el Espíritu está ahí, que el Espíritu está trabajando ahí. Porque el día de hoy yo no vengo a hablar como César, como yo, sino que este es un mensaje revelado, traído por el Espíritu, y si del Espíritu es, el Espíritu lo va a recibir. Entonces, si fueron convencidos, si fueron persuadidos, si fueron influenciados este día por la palabra, por lo que nuestro Señor me mandó a decir, denle gracias a Él una vez más, porque el Espíritu está trabajando y está diciendo sí, acordate que esto todavía está trabajando en tu vida y hay que quitarlo ya, hay que moverlo ya. Esto ya no puede seguir trabajando en tu vida. Es el propio Espíritu quien quiere persuadir a toda verdad, para que así como esos compañeros en mí lograron ver un líder, lograron ver un guía, lograron ver en alguien en quien se podían depositar para poder hacer las cosas, el Espíritu también quiere que pase lo mismo con él, que la iglesia logre ver en el Espíritu a ese líder, a esa guía, a alguien en quien se pueden depositar, y no solo él, sino en aquellos que él puso para poder guiar nuestras vidas también,
llámense pastores, llámense líderes, etc. Que así como esos compañeros que no aprobaban nada sin que lograran conocer mi opinión, el Espíritu también pide lo mismo de su iglesia. Que todas las cosas que vayamos a hacer, que todas las cosas que vayamos a decir, que todas las cosas que vayamos a ver, que incluso aquello que parece bueno en nuestros ojos, no lo aprobemos nosotros y no lo hagamos sin antes conocer la opinión de nuestro Dios, sin antes conocer la opinión del Espíritu. Que nos tenemos que dejar influenciar, que nos tenemos que dejar usar por el propio Espíritu para que podamos ser sensibles a lo que Dios tiene para nosotros, para que seamos convencidos por Él y seamos también convencidos por su palabra, para que ya no hayan otras cosas que terminen influenciándonos sobre nosotros, porque ya hay una persuasión más grande en nuestra vida, ya hay alguien que nos está persuadiendo y es más fuerte lo que ese espíritu está haciendo en nosotros que lo que otras cosas pueden hacer en nuestra vida. Ya no nos vamos a dejar manipular ni por el mundo, ni por el reino de las tinieblas, ni por nuestra propia carne, porque el Espíritu ya va a tomar el control completo de nuestras vidas. Será el Espíritu del Señor quien, tomando el control completo, va a ser cuando finalmente atendemos su palabra, oiremos lo que quiere y vamos a hacer lo que Él nos pide. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos a ti las gracias, Padre Santo, porque tú el día de hoy, Señor, nos has dicho, Padre bueno, que somos persuadidos por muchas cosas que no vienen de ti, Padre. Pero en el todopoderoso nombre de Jesús, Señor, te damos también las gracias, Padre bueno, porque el día de hoy tú nos has persuadido, Señor. Tú nos has convencido, Padre bueno, que esas cosas, aunque parezcan buenas, no lo son, Señor, y están apartándonos de ti. En el todopoderoso nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre bueno, que arranques todo eso de nuestras vidas, Señor. Nosotros, Padre bueno, el día de hoy echamos fuera todo eso, Señor, que nos está apartando de ti, Señor, y está influenciando en nuestras vidas. En el todopoderoso nombre de Jesús te pedimos que sea tu Espíritu quien nos guíe, Señor. Que sea tu Espíritu quien influencie en nosotros. Que sea tu Espíritu quien nos siga convenciendo. Que sea tu Espíritu quien siga persuadiendo nuestras vidas, Padre Santo. A toda verdad, Padre bueno, ese Espíritu, Señor, nos persuade y te damos a ti las gracias. En el todopoderoso nombre de Jesús, la honra y la gloria siguen siendo tuyas.